Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro en este podcast. Les traigo temas relacionados con arqueología. Vamos a comentar acerca de uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 25 años, probablemente dentro del mundo cristiano. Se trata de lo que parece ser la casa del apóstol Pedro en Cafarnaún, donde de hecho es probable que fuese la casa donde Jesús se quedase cuando visitaba la ciudad. En cuanto a esto, vamos a utilizar como referencia un artículo que ha sido publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica, que arroja un poco de detalles sobre este hallazgo arqueológico que ya les decía que tuvo lugar hace cierto tiempo. ¿Y cómo fue que los arqueólogos llegaron a esta conclusión? Hay quienes también tienen sus dudas, pero bien parece ser un sitio muy importante por lo que vamos a explicar. Es conocido por los textos de los evangelios y otras fuentes también cristianas que la mayoría de la edad adulta de Jesús de Nazaret, pues él la pasó en una pequeña villa, una pequeña villa pesquera de la ciudad de Cafarnaún. Y es conocido de que esta ciudad se encuentra a orillas del mar de Galilea. Por tanto, una pequeña ciudad de pescadores. Como es conocido, Pedro era pescador también. Y fue aquí donde se dice que durante la infancia y los comienzos del cristianismo, allí pues Jesús comienza su ministerio en la sinagoga de esta ciudad, según nos habla el libro de Marcos capítulo 1, verso 21. En la ciudad de Cafarnaún fue donde Jesús también pues reclutó a sus primeros discípulos, y allí fue donde también se conoció, según nos dicen los evangelios, acerca de los hechos milagrosos de Jesús. Digamos de que viajeros de fechas tempranas nos hablan y reconocen, digamos que el sitio de la sinagoga de la ciudad, el sitio que marca el punto donde al parecer Jesús comienza sus primeras enseñanzas. También hemos de decir de que en Cafarnaún el misterio se mantenía sobre dónde específicamente en la ciudad se estaba hospedando Jesús. Se sabía que en la casa de Pedro, pero no se había encontrado evidencia hasta que excavadores italianos, en una serie de excavaciones allí en la ciudad, pues descubrieron las ruinas de lo que parece ser la casa del apóstol Pedro, donde Jesús se hospedaba en su visita a la ciudad. Les decía que este hallazgo tuvo lugar 25 años atrás, y lo que se encontró primeramente fueron las ruinas de una iglesia bizantina de forma octagonal, y debajo de las ruinas de esta iglesia los excavadores encontraron pues otras ruinas más antiguas que van hasta el siglo I, que son los restos de una casa humilde, sencilla, de proporciones características de digamos que de aquella época en que vivieron Jesús y los apóstoles. Ahora, esta casa que se encuentra debajo de las ruinas de la iglesia, una casa simple con paredes y techo de tierra y de cubierto con paja, pues es, digamos que es sinónimo, ¿no?, de el estilo de vida de estos pescadores de aquella época. Ahora, incluso la casa y las ruinas que se han encontrado nos dejan ver de que estos consisten de dos o de una serie de cuartos pequeños que dan hacia dos pequeños salas abiertas, y la casa, pues ya les decía, de manera sencilla. Ahora, de acuerdo a los excavadores, lo que sucede es que después o a mediados del siglo I, esta casa, este edificio cambió de utilidad, y es probable de que marcase el sitio de la casa del apóstol Pedro el lugar donde Jesús se hospedaba en Cafarnaún. Ahora,
¿por qué estamos seguros de estos? ¿No puede ser acaso una casa cualquiera? Esto vamos a explicarlo para que tengamos una idea del por qué los investigadores sostienen esta teoría. Primeramente hay que decir algo. Inmediatamente luego de la muerte de Jesús, la función de esa casa que se encontró debajo de las ruinas de la iglesia cambió dramáticamente. El cuarto principal de esa casa fue cubierto completamente de yeso desde el suelo hasta el techo. Una rareza completamente para las casas de ese día. Esa es una. Segundo, alrededor de este mismo tiempo, la cerámica que se encontró en esta casa, que anteriormente se encontró o se pudo observar de que eran simplemente cerámica perteneciente a ollas, vasijas de una casa normal, pues cambió drásticamente y se encontró en los cuartos una serie de jarrones de almacenamiento y muchas lámparas para alumbrarse. También la casa sufrió una serie de alteraciones que indican que esta casa dejó de funcionar como residencia para convertirse en un sitio de reuniones que tenían lugar periódicamente. Probablemente un sitio de reuniones de estos primeros judíos seguidores de Jesús y lo que más tarde se desarrollaría como el cristianismo. Por tanto, se nos deja ver entonces de que todos estos hallazgos pues están situados en un contexto, en una ciudad. Ahora, en cuanto a esto, el hecho de que este cuarto se renovase, se cubriese completamente con yeso y que más tarde se transformaría en una iglesia rudimentaria, de hecho, se nos deja ver de que incluso se edificó una especie de arco que permitió crear un segundo cuarto encima, quizás para más espacio para los adoradores, en lo que se convertirá luego quizás una pequeña, le llamamos iglesia, pero en realidad es una casa de adoración, porque como tal no había iglesia en aquella época, pero es un sitio donde se reunían estos primeros seguidores de Jesús. Y hay que decir de que en este cuarto central, pues al ser cubierto de yeso, pues se encontraron una serie de dibujos también con adornos de flores, con diseños geométricos de varios colores, y también se nos deja ver de que se han encontrado más de 100 grafitis que en las paredes de lo que se convertiría luego en una iglesia allí de centro del cristianismo. Y en las inscripciones en las paredes encontramos frases como: Señor Jesús, ayuda a tu siervo, o frases también como: Cristo, ten misericordia. Estas frases se han encontrado en griego, en arameo siriaco y en hebreo, y algunas de ellas, de estas frases, en los costados se han encontrado una especie de cruces pequeñas. En otros se ha encontrado una especie de barca o bote que usan los pescadores. Y estamos hablando de inscripciones que van desde el siglo I hasta el siglo V aproximadamente, porque luego más tarde esta casa, que se transformó en una pequeña centro de reuniones y luego se transformó en una pequeña iglesia, más tarde este edificio sencillo de una iglesia sencilla y humilde se convierte en una iglesia todavía más imponente, más importante. Luego de pasar 300 años desde mediados del siglo I, y vamos a tener que llegamos al siglo V, pues allí se construye una iglesia en la época bizantina, una iglesia todavía mayor, una iglesia de manera octagonal. Y ahora aquí un punto importante del por qué los arqueólogos e investigadores piensan que se trate la casa del apóstol Pedro, donde Jesús se hospedaba en la ciudad de Capernaum. ¿Por qué dicen esto los arqueólogos? Y es por precisamente el estilo de construcción que toma lugar en esa iglesia de forma octagonal. ¿Por qué? Primeramente, el centro o el santuario de esta iglesia pues se construyó en el mismo lugar donde estaba este cuarto central de oraciones que databa del siglo I. Algo importante también es que esta construcción de manera octagonal solamente se hacía por los cristianos en un sitio
que tenía reputación de datar del siglo I o de la época de Jesús y sus seguidores, y se construían estas iglesias octagonales para preservar el lugar exacto que tenía relevancia para esta comunidad de cristianos. Por tanto, de ahí que los investigadores hayan especulado la posibilidad de que se trate esta, muy probablemente, la casa del apóstol Pedro, donde Jesús se hospedaba en Capernaum. Por tanto, si no fuese así, porque hay otros investigadores que tienen en duda, como en cualquier, digamos que rama de la investigación, siempre hay un grupo que sostiene una teoría y siempre hay otros que se oponen. Pero si este no fuera el caso, la pregunta que nos haríamos es, y lo plantea el artículo, ¿por qué otra razón preservarían la primera comunidad de cristianos un sitio que sencillamente era una casa cualquiera, humilde, de barro del siglo I, y que luego se convierte en un punto focal de reuniones y de adoración de los primeros cristianos en los siglos por venir? ¿Por qué se preservaría ese lugar si no fuese porque tenía tal significancia para la comunidad cristiana? Y es que otra vez, recordemos, en aquella época las ciudades tampoco eran ciudades tan inmensas, y por ello es que los arqueólogos son capaces de desenterrar este tipo de ruinas arqueológicas, pues poder identificar sitios importantes asociados con esta primera comunidad de seguidores de Jesús. Y es por ello que de los sitios que se han excavado en la antigua Capernaum, este sitio, que de ser una casa simple se convierte en una iglesia y luego se marca con una iglesia octagonal, que marca o es el estilo en que los cristianos preservaban sitios importantes de adoración, como se convirtió este lugar. Y de ahí la especulación de que debido a la localización, debido a las características de lo que se ha encontrado, los restos de alfarería, de vasijas, las tinajas, las lámparas de aceite para alumbrar una serie cantidad de personas, mostrando que la casa no fue más un sitio donde vivían gente común, sino un sitio de congregación, de adoración, y que allí se construyese una iglesia, y que se marcase posteriormente en la época bizantina, que se construyese una iglesia todavía más importante, marcando con el estilo octagonal en que los cristianos preservaban sitios importantes. Pues de ahí es que los investigadores especulan y dicen, muy probablemente se trate de la casa del apóstol Pedro, el sitio donde se hospedaba Jesús cuando visitaba la ciudad de Capernaum. Y pues realmente las inscripciones cristianas, por supuesto que ya les hemos mencionado en estos diferentes textos, haciendo referencia a Jesús. De hecho, se dice que entre los diferentes grafitis se ha encontrado una serie de frases y palabras que mencionan el nombre del apóstol Pedro. Esto se ha también puesto en tela de juicio recientemente por una serie de arqueólogos que cuestionan este tipo de traducciones. No es tan sencillo a veces la arqueología bíblica. Se hacen una serie de descubrimientos, los arqueólogos, historiadores especulan al respecto, pero no siempre es fácil determinar al 100%. Pero siempre están las teorías, las hipótesis que parecen confirmar la historicidad de lugares de culto conectados en este caso con el cristianismo, que es el tema que estamos tratando. Siempre, por supuesto, a medida que se continúan las investigaciones, pues se van arrojando más detalles. Pero bien pudiera ser la casa de Pedro, un sitio conectado con la presencia de Jesús en la ciudad. Hasta aquí con el podcast del día de hoy. Les agradezco a todos por la atención. Como siempre les digo, es un placer estar con ustedes, y no se olvide de escuchar como cada lunes mi programa en la radio visitando el enlace www.laradiodelahistoria.com, también con el hashtag HistoMisterio en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y también bienvenidos de suscribirse al canal, revisar el contenido adicional, y pues cualquier duda que tengan, pues bien pueden dejar sus comentarios, o sencillamente en el canal hay muchísimo material sobre diferentes temas conectados con las tres grandes religiones monoteístas, y simplemente con hacer una pequeña búsqueda poder encontrar diferentes vídeos, audios también conectados con estos temas. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Hasta un próximo podcast. Un saludo grande para todos ustedes.